Buen día. Vamos a realizar cálculos de reacciones de combustión. En este tipo de reacciones, nosotros vamos a tener un combustible para determinar cuántos gramos de aire van a consumirse por cada kilogramo de combustible. Como primer paso, nosotros vamos a tener un combustible que nos van a proporcionar y escribir la reacción de combustión y balancearla. En este caso, a nosotros nos proporcionan C5H12. Para balancearlo, nosotros lo que tenemos que escribir es la reacción de combustión siempre va a reaccionar con oxígeno para producir CO2 y agua. En este caso, nosotros tenemos 5 átomos de carbono del lado de los reactivos, entonces vamos a ponerle un 5 del lado de los productos. Después vamos a balancear el hidrógeno. Aquí nos dice que tenemos 12 átomos de hidrógeno y del lado de los productos tenemos 2. Un número que multiplicado por 2 nos dé 12, le vamos a poner un 6 aquí. Esto nos va a modificar la cantidad de oxígenos que tenemos. Si vemos los del CO2, vamos a tener 5 por 2, 10, más los 6 que tenemos en el agua son 16. Del lado izquierdo tenemos 2, un número multiplicado por 2 que nos dé 16 y le vamos a poner un 8 de este lado. Así ya tenemos nuestra reacción balanceada. En el paso 2 nosotros tenemos que calcular la masa molecular de todos los reactivos. Entonces, en un video anterior vimos cómo calcular cada una de ellas. En este caso, la del C5H12 es 72 gramos por mol, la del oxígeno es 32 gramos por mol, la del CO2 es 44 gramos por mol y la del agua es 18 gramos por mol. En un paso 3, nosotros tenemos que multiplicar la masa molecular por el coeficiente estequiométrico. En este caso, nosotros tenemos 1. Vamos a multiplicar 1 por 72 y nos va a dar 72 gramos. En el oxígeno vamos a multiplicar 8 por 32 y nos va a dar 256 gramos. Nosotros necesitamos para este tipo de ejercicios solamente la masa de los reactivos. Después de eso, nosotros vamos a calcular la cantidad de oxígeno que reaccionan con 1000 gramos de combustible. Para eso, nosotros podemos hacer un análisis dimensional en el cual tenemos, según la reacción, que 72 gramos del combustible reaccionan con 256 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno van a reaccionar con 1000 gramos de combustible? De esta forma, nosotros lo escribimos así: 1000 gramos de combustible por 256 gramos de oxígeno entre 72 gramos de combustible y nos va a dar 3555.55 gramos. Hasta aquí ya tenemos la cantidad de oxígeno que se va a consumir con 1000 gramos de combustible. Para poder determinar cuántos gramos de aire se van a consumir, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esos gramos de oxígeno a moles de oxígeno con el factor de conversión. Un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. Haciendo el análisis dimensional, vamos a tener que 3555.55 gramos de oxígeno por un mol entre 32 gramos son 111.11 mol de oxígeno. Si nosotros ese oxígeno lo vamos a tomar del aire, entonces como un paso siguiente es convertir los moles de oxígeno a moles de nitrógeno, porque en el aire, por cada mol de oxígeno, nosotros consumimos 3.76 mol de nitrógeno. Si hacemos el análisis dimensional, vamos a tener 111.11 mol de oxígeno por 3.76 mol de nitrógeno entre un mol de oxígeno nos va a dar 417.77 mol de nitrógeno.
Esta cantidad de moles nosotros tenemos que convertirla a gramos para obtener los gramos de nitrógeno que se consumen. Con el factor de conversión, un mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Si tenemos 417.77, ¿cuántos gramos vamos a tener? Son 11.697.56 gramos de nitrógeno. De tal forma que en un paso 8 nosotros podemos calcular los gramos de aire sumando tanto gramos de oxígeno como gramos de nitrógeno, obteniendo una cantidad total de 15.253.11 gramos de aire al sumar los gramos de nitrógeno más los gramos de oxígeno que nosotros calculamos inicialmente. Para poder determinar la relación aire-combustible, pues finalmente aplicamos la ecuación aire sobre combustible va a ser igual a los gramos del aire entre los gramos de combustible que consumimos. En este caso, pues nosotros tenemos 15.253.11 gramos de aire entre 1000 de combustible. Nos va a dar una relación de 15.25. Eso significa que por cada kilo de combustible que nosotros vayamos a quemar, si es una combustión completa, también vamos a consumir 15.25 kilogramos de aire.